Hola, esto es Programación para Todos y hoy te hablaré sobre pilas en Python. Bien, comencemos con la definición de una pila. Y bueno, al igual que una lista es una colección de objetos, sin embargo, la forma en que vamos a acceder a esos objetos, a esa colección de datos, es un poco distinta. Se dice que las pilas son una estructura tipo LIFO. ¿Qué es eso? Bueno, es el último en entrar, es el primero en salir. Es last in, first out. El último en entrar, primero en salir. Entonces, bueno, la manera en la que vamos a administrar esa información en la pila es que nosotros vamos a poder agregar datos. Esos datos se van a agregar a un extremo y solamente podemos eliminar datos de ese extremo. ¿Cómo puedes entender esto o cómo se nos puede facilitar un poco? Bueno, imagina una pila de cartas, tal vez, no sé, de una baraja 1 por ejemplo, y tienes pues todas tus cartas de las cuales puedes ir tomando una cuando lo necesites, ¿no? ¿Qué haces? Bueno, tomas la que está justo encima, la que está en el tope. No puedes acceder a las que están abajo porque, bueno, eso sería trampa, entonces vas tomando una por una y vas tomando de la cima de esa pila. O bueno, una pila de platos también pues se pueden tener de esta forma. Si estás, no sé, tal vez limpiando platos y los tienes acumulados, una forma eficiente de administrarlos es poner uno sobre otro. Entonces vas teniendo una pila de datos, una pila de platos en este caso. Y para evitar accidentes, pues tomas el que está hasta arriba, no tomas el de hasta abajo, porque imagina que ya tuvieras 40 platos, tomar el de abajo es un poco arriesgado, entonces no, tomas el de hasta arriba. Entonces, bueno, en ese sentido, lo que sucede, tenemos acá una pequeña animación, cuando agregas un dato, bueno, simplemente llega ese sobre pues, la pila vacía, ¿no? Si quieres agregar otro, bueno, se pone encima. Y bueno, si agregamos otro más, un tercero, se pone todavía más arriba. Y si tú quieres eliminar un dato de ahí, pues lo quitas, ese último que pusiste encima es el que retiras y puedes hacer lo mismo hasta que nuevamente quede vacía la pila. ¿Ok? Entonces, bueno, es una forma de administrar una lista, por así decirlo. Entonces, en Python, esta idea es similar a cómo manejamos las listas. De hecho, el tipo de dato para simular una pila es tal cual una lista, no existe un tipo particular. Simplemente la forma en que podemos acceder a esos datos es la que va a cambiar. ¿Y cómo será esto? Bueno, si recuerdas, de las listas existe un método pop que lo que hacía era eliminar el último elemento de la colección y además pues regresarlo como valor. Entonces, para simular una pila, lo que podemos hacer es simplemente agregar elementos al final de la colección, al final de la lista, con un append más bien, y podemos hacer pop cuando sea necesario para eliminar los datos. Y de esa forma estamos siempre agregando hacia el final y eliminando del final, que en esencia así es como trabaja una pila. Agregas en un extremo de la colección y eliminas en ese mismo extremo de la colección. ¿Ok? Entonces, si agregamos siempre al final, vamos a tratar de eliminar siempre de ese final. Bueno, ¿y para qué se utiliza una pila? Tal vez te preguntes. Dentro de la computación existen varios procesos que, bueno, requieren este tipo de administración. Por ejemplo, en otros lenguajes de programación existe un proceso llamado proceso de compilación. Por ejemplo, en C o en C++ son lenguajes que se tienen que compilar, se tienen que traducir para después, bueno, ser ejecutados, ¿no? Primero se traducen a algo de más bajo nivel, algo que entiende la computadora, y ya después eso es lo que podemos ejecutar. Bueno, en ese proceso de compilación existen pilas para realizar la traducción. Eso, bueno, tal vez en algún momento, si decides estudiar ya ciencias computacionales, tal vez lo veas, ¿no? O para validar cierta estructura en expresiones o en frases también se suele utilizar. Por ejemplo, si queremos
verificar que una expresión aritmética esté bien escrita, lo más seguro es que tengamos que validar que exista la misma cantidad de paréntesis de apertura, la misma cantidad de paréntesis de cierre, lo mismo para corchetes, llaves y distintos símbolos de agrupación. Bueno, eso se puede hacer con una pila. Lo que hacemos es, cada vez que encuentro, por ejemplo, un paréntesis de apertura, lo apilamos. Y si encuentro un paréntesis de cierre, entonces desapilo lo que tengamos ahí. Quito un elemento de la pila. De forma tal que cada paréntesis de apertura y de cierre se vaya cancelando con su opuesto. ¿Ok? Y bueno, de hecho, eso es lo que vamos a utilizar acá. Como ejemplo, vamos a hacer un script que nos ayude a validar si una expresión aritmética está balanceada o está bien escrita, al menos en términos de esos símbolos de agrupación. ¿Ok? Entonces, en particular, para que el ejemplo no sea muy extenso, lo vamos a hacer nada más con paréntesis. Vamos a solicitarle al usuario que escriba una expresión aritmética y nuestro script va a validar si es que está balanceado. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hacer esa implementación. Vamos a crear nuestra definición de función. Entonces, no sé, validar expresión. Y esta función va a recibir una expresión. Y yo lo que quiero es que me regrese un verdadero o falso en caso de que esté balanceada la expresión o no esté balanceada. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a definir nuestra pila, que en realidad es una lista vacía. Y lo que vamos a hacer es recorrer cada uno de los símbolos. Vamos a tener un for para cada símbolo. Entonces, for símbolo en esa expresión. Y listo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, si el símbolo es un paréntesis de apertura, nada más el de apertura, entonces hacemos pila.append y ese paréntesis de apertura. ¿Ok? Bueno, si no es un paréntesis de apertura, si el símbolo es un paréntesis de cierre, entonces lo que vamos a tratar de hacer es desapilar. Pero aquí también hay que validar, si la pila está vacía, entonces no puedo desapilar nada de ahí. Y de hecho, si está vacía y además intento desapilar, ya no va a estar balanceada mi expresión. Entonces, si la longitud de la pila es mayor que 0, entonces pila.pop. ¿Ok? Podemos quitar de ahí. Y si no, regresamos falso. Esa expresión ya no estuvo balanceada. Intenté quitar un paréntesis de cierre para un paréntesis de apertura que no existe. Y bueno, si logramos terminar con ese ciclo, ahora hay que regresar algo. ¿Y qué vamos a regresar? Bueno, el resultado de evaluar si la pila está vacía. Si yo apilé paréntesis de apertura tantos como desapilé esos paréntesis con los de cierre, entonces quiere decir que está vacía, quiere decir que es correcta. Por lo tanto, vamos a regresar si la longitud de la pila es igual a 0. ¿Ok? Eso será un verdadero o un falso. Si es verdadero, entonces la expresión está escrita de forma correcta. Y si no, bueno, pues no es correcta. ¿Ok? Entonces, def main, vamos a probar esto. Vamos a mandar un mensaje para indicarle al usuario de qué trata, ¿no? Escribe una expresión aritmética y te indicaré si está balanceada con respecto a paréntesis. Y vamos a poner acá un salto de línea. ¿Ok? Bueno, vamos a
escribir nuestra expresión. Es igual a input expresión. Y vamos a, pues, evaluar esa expresión con la función que acabamos de definir. Entonces, no sé, voy a crear una variable válida igual a validar expresión. Si es válida, entonces print la expresión está balanceada. Else print la expresión no está balanceada. Y bueno, nuestra despedida, nos vemos, ¿no? Y finalmente vamos a hacer nuestro if para el módulo principal. Entonces, if name es igual a main. Entonces, usamos main. ¿Ok? Bueno, vamos a ver si efectivamente funciona. Ok, ahí está la indicación. Escribe una expresión aritmética y te indicaré si está balanceada con respecto a paréntesis. En realidad puede ser cualquier expresión, no nada más una aritmética, pero bueno, es común encontrar paréntesis, ¿no? Si escribo A más B, la expresión está balanceada, es decir, si no tiene paréntesis, ni de apertura ni de cierre, está balanceada. Si ponemos, no sé, A más B, todo eso por C, la expresión está balanceada. Tengo un paréntesis de apertura, un paréntesis de cierre. Ahora vamos con casos en los que no esté balanceada la expresión. Por ejemplo, puedo poner, no sé, A más B. La expresión no está balanceada. Tengo este paréntesis de apertura que no tiene su equivalente de cierre. Puedo poner, no sé, A más B, paréntesis de cierre. No está balanceada. O tal vez puedo poner efectivamente uno de cierre, bueno, uno de apertura, uno de cierre, pero no en el orden correcto. Puedo poner paréntesis de cierre, A más B, paréntesis de apertura, y bueno, pues tiene la misma cantidad, ¿no? Pero bueno, esa expresión no está balanceada, ¿ok? Primero intentamos uno de cierre, es decir, desapilar para un paréntesis de apertura que no existe, por lo tanto, esta expresión no es correcta, ¿ok? Entonces, bueno, así de corto el ejemplo, bastante sencillo, pero bueno, como te mencionaba, las pilas son una estructura de datos, una forma de organizar información, de cómo acceder a esa información, en la cual solamente podemos ya sea agregar información al final de la estructura y eliminar también de ese final de la estructura. Igual lo puedes implementar siendo las inserciones y eliminaciones al inicio, pero es más común que sea hacia el final, ¿no? Y bien, otras aplicaciones en las cuales existen pilas, por ejemplo, cuando nosotros o la máquina está ejecutando un programa, si haces distintos llamados a funciones, si haces el llamado a una función y dentro de esa función hay un llamado a otra función, de manera tal que la primera requiere de que termine la segunda, bueno, esos llamados a función internamente se apilan en la memoria, quedan pues llamados pendientes y deben resolverse antes de, no sé, regresar a una función previa. Entonces, bueno, también al momento de nosotros estar ejecutando esos programas, internamente existen pilas. Igual, bueno, en manejo de memoria, los programas suelen tener datos y funciones y todo eso, bueno, eso termina quedando en una pila. Y bueno, hay otras aplicaciones ya pues más de bajo nivel de estos tipos de estructuras, ¿no? Y bueno, lo que vimos acá fue pues un ejemplo un tanto accesible, un poco más a lo que pudiéramos estar acostumbrados, ¿no? A validar si algo está bien escrito. Igual en estos pues ya lenguajes que utilizan
símbolos, por ejemplo, en CSS o HTML que tienen, no sé, en ese caso son menor que y mayor que para agrupar estructuras. También ahí podemos validar que estén pues balanceados, ¿no? Y bueno, hay distintos usos. Ok. Entonces, bueno, pues nada, un ejemplo sencillo y espero que haya quedado claro. Y pues a continuar, todavía faltan temas en el curso. Bueno, nos vemos.